Muchas gracias, presidente. Presidente, no, una anotación primero. Yo tengo el derecho, pues obviamente, a defender mi postura sobre esta solicitud de archivo, porque estaba en el orden del día antes que el colega Milton solicitara que había suficiente ilustración. Yo le pido, por favor, mi intervención para poder hacer el análisis completo, porque si se vota ya, pues se archiva y no voy a tener la posibilidad de defenderlo. Y además porque estaba en el orden del día de primero, lo que hice fue trasladar mi posición porque de solicitud de ustedes. Entonces, representante, más bien adelante, no, tiene usted su uso de la palabra para que sustente más bien adelante. Bueno, empezaré mi intervención con lo que planteaba la doctora Adriana sobre la votación que trae a colación. Que nosotros votamos negativamente en la comisión y dimos un debate, yo creo que con toda la seriedad del caso, sobre la ley de la modernización de las TIC. Porque consideramos, y yo sigo considerando en particular, así hayan acogido muchas de las propuestas nuestras, porque acogieron muchas. En ese momento el proyecto era completamente lesivo, dañino. Eso sí era dañino para las finanzas del Estado. Ese sí era dañinísimo. Primero, porque lo que se entregaba en tiempo de la subasta, o sea, para que la gente lo entienda, los que nos están viendo, lo que se le entregaba a las empresas mayoritariamente privadas, porque en últimas fueron 4, el uso del espectro radioeléctrico, que es por donde van el Internet, por donde navega el Internet. En el proyecto de las modernización de las TIC decía que era por 30 años, prorrogables por periodos de 30 años. O sea que inicialmente el primer periodo se le iban a entregar casi 5 periodos constitucionales de un presidente y 30 años más, 60 años mínimo, se le iba a entregar el uso del espectro a estas empresas. Pues, ¿cuáles empresas? Claro, que ejerce poder dominante, ganó Partner también ahorita la subasta, estaba Tigo, pues Millicom y una que forman simplemente de entregar a 15, era la propuesta nuestra, logramos conciliar en 20 años, porque era la media latinoamericana, bajamos de 30 a 20 años, eso es pensar en el país, pero fuera de eso, lo que planteaba ese proyecto de ley en su momento era el 100% en obligaciones de hacer. ¿Qué significa esto? Obligaciones de hacer, para que nos entendamos bien. Que lo que iban a pagar por el uso del espectro, o sea, por el alquiler del espectro, durante esos 60 años no iban a llegar recursos económicos a las finanzas del Estado. Ni un solo peso iba a llegar. Ese 100% se iban a obligaciones de hacer, que Osvaldo Arco ahorita lo mencionaba, obligaciones de hacer el 100%. ¿Qué significa esto? Que le entregamos lo que la Constitución dice que es un bien inajenable, que es nuestro, que es patrimonio del Estado, se lo estamos entregando en usufructo a unas empresas privadas por 60 años, logramos que sea 20. Y logramos que se bajara esas obligaciones de hacer, o sea, la plata que iban a pagar al 60, nosotros decíamos que había que bajarlo al 30, pero nos ganaron el debate y quedó en el 60. O sea, van a pagar el 40% en plata y el otro 60 van a ir al despliegue de infraestructura, que es la razón de ser de esas obligaciones de hacer. Esa es la razón de ser, para la conectividad. Una cosa es el despliegue de infraestructura y la conectividad y otra cosa es el uso del Internet, para que nos vamos entendiendo cómo es la cosa. Entonces, ese debate lo dimos y logramos bajar al 40% en obligaciones de hacer. Pero también logramos que esas obligaciones de hacer al 60% que se fueran a atender escuelas, colegios, hospitales, Alsena, que por lo menos se fueran para allá. Pero como quedó la subasta, que fue el 20 de diciembre, si mi mente no me falla, creo que tengo buena memoria, se logró recoger menos de 4 billones, pero peor aún, tienen 5 años de acción, o sea, en 5 años no van a pagar un solo peso, de ahí en adelante 5 años van a empezar a pagar esas obligaciones de hacer ese uso del espectro, esa plata, durante 17 años. Nosotros, ¿cómo íbamos a votar una cosa de esas? O sea, por Dios,
Eso no se podía votar cuando le estamos entregando a unos privados que además, claro, ejerce el poder dominante y se está ganando más de 1.4 billones anuales en este momento, en el 2018. En el 2019 se ganó 1.4 billones libres de utilidad, librecitos, y le entregamos el espectro por 60 años. Pues yo creo que eso es insensato. Esas fueron propuestas nuestras, por eso lo votamos y logramos que obviamente, como decía la representante María José, no fuimos solamente nosotros tres, Wilmer, María José y yo, que nos opusimos, sino que fue la sociedad colombiana, los productores, ahí estaban metidos todo el mundo estaba metido ahí. Por eso logramos, con el debate, en Cámara, o sea, ya en la plenaria, pasó de comisión a Cámara, logramos aplazarlo, no se logró votar en el 2018, o sea, logramos aplazarlo, pero con argumentos claros, porque le iban a entregar y logramos mejorarlo, y se logró mejorar muchísimo, no como nosotros creemos que es ser, porque nosotros es la defensa de lo público sobre los privados, es la defensa de lo público. Por eso yo creo que ese voto, y lo mencionan ahí, como hacernos ver de alguna manera contradictores con la tecnología, con el internet, no. Lo que queremos es que nos le entreguen más a los privados. O sea, que toda esa plata se vaya precisamente al sostenimiento de lo público para poder tener una Colombia conectada, que podamos ir a la Colombia profunda, donde solamente hay conectividad un 16% de la población nuestra, la Colombia rural, esa Colombia profunda, esa Colombia apartada. Tenemos que ir a conectarlos. Claro, esa es la responsabilidad de las empresas privadas, conectar esa Colombia. Pero ¿por qué no quieren conectarlo? Pues porque no está el negocio. Porque claro, ¿dónde es el negocio de ellos? Pues en los centros conurbados, totalmente conurbados. Allá en esa Colombia profunda, en el Pacífico, donde mi compañero Milton, allá en el Chocó, allá en la Amazonía, en esa Colombia profunda, no hay conectividad. No hay conectividad. Por eso nos opusimos y con todos los argumentos para que no nos quieran hacer ver como los que no queríamos que Colombia se modernizara en términos de conectividad. Entonces, eso fue como lo mejor. Ojalá se hubieran escuchado más las propuestas nuestras, si hubiéramos sacado un proyecto de ley mucho mejor que el que se aprobó. Pero bueno, esa es la realidad. Y aquí lo que se ha dicho, lo que se ha mencionado, de que la preocupación mayoritariamente de los colegas es sobre el impacto fiscal. Vea, yo les algo. El artículo 7 de la ley 819 del 2003. Mírenlo y apúntenlo. Artículo 7, ley 819 del 2003. Ahí lo que dicen es que es competencia de Hacienda, porque es la que tiene los instrumentos para poder medir ese impacto fiscal. Y eso, obviamente, es un concepto del Ministerio de Hacienda. Es un concepto que sea positivo o negativo, no puede impedir el debate y el trámite de un proyecto de ley. O sea, es que el Ministerio y el Gobierno no nos puede generar a nosotros un veto para el debate. No, o sea, nosotros tenemos autonomía legislativa. Lo que pasa con estos conceptos, sea positivo o negativo, es que son herramientas que nos dan para la racionalidad legislativa, que es la competencia nuestra. Yo quiero que lo entiendan bien, compañeros. O sea, nosotros entonces no vamos a poder legislar nunca, porque siempre nos van a dar conceptos, el ministerio o cualquier dependencia del gobierno, cualquier ministerio nos puede dar un concepto, entonces si es negativo no podemos debatir. No, yo sí les pido con todo el respeto que nosotros para eso nos eligieron y para eso la gente votó por nosotros, para presentar propuestas y que sea obviamente el ministerio que haga los desarrollos, los estudios, el Ministerio de Hacienda en este caso, que tiene las herramientas y miraremos cómo se ajusta. Porque además, les cuento, ya hay un fallo de tutela y lo voy a mencionar, hay un fallo aquí lo tengo, es una sentencia ya, sentencia T030-20, que ordena a la gobernación de Antioquia
que en el término de 30 días, una vez notificada la presente sentencia, adopte las medidas para poder que en Jericó, municipio de Jericó, Antioquia, puedan tener conectividad. O sea, ya la gente lo está haciendo. Y lo mismo que mencionaban ahorita, es que el mínimo vital de agua fue a raíz de una tutela. Y nosotros no podemos esperar que sea de tutela en tutela como se vaya a legislar en el país. Nosotros tenemos que adelantarnos a eso para poder, esa es la función nuestra, colegas, es la función nuestra. Nosotros no podemos ir al ritmo que vayan los jueces o que vaya en este sentido, pues, el gobierno. Nosotros tenemos que proponer. Y les digo eso porque en este proyecto de ley ha sido estudiado con todas las tutelas de ustedes, exceptuando la de Mónica Raigosa y la de Luis Fernando, solamente con esos dos. Incluso ya se habían hecho propuestas y por qué no metemos también las comunidades indígenas, que nos pareció muy bien. Es que yo creo que de esto se surte. Si logramos que este proyecto de ley, que ha sido estudiado por todos, la mayoría de ustedes, que lleva ya un año radicado, pues recogemos las iniciativas y demos el debate que pase a la comisión, a la plenaria, y allí sí tenemos que reorganizarlo y que sea la plenaria en su bien saber y entender que no va, que no hay condiciones, pero que tengamos la posibilidad de enriquecerlo, porque yo creo que aquí hay propuestas que han sido, de lo que yo he escuchado, hay propuestas muy buenas, pero que la podemos llevar al segundo debate. Yo creo que no podemos quitar hoy, en medio de la pandemia, la posibilidad de dar un debate más amplio. Esta pandemia nos desnudó una realidad, nos la desnudó. Si bien el proyecto venía desde el año pasado, que no estábamos en la pandemia, que estaban estas cifras así, pues lo que hace en este momento, precisamente en este momento histórico, que estamos en un aislamiento preventivo, que lo que estamos buscando es salvar vidas, donde le dicen a la gente no salga, no puede salir porque se contagia. Cuando el día de ayer fueron más de 2.000 contagiados. Ya estamos superando y cada día va a ser peor y el pico de la pandemia va a estar finalizando julio, empezando agosto y seguramente vamos a estar confinados el resto del año, seguramente. Y nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes de educación superior y muchos otros miles de personas que están en teletrabajo, pues necesitan garantías. Necesitan garantías. Vean, yo escuchaba y me da mucha tristeza cuando nos dijeron que se iba a suicidar un niño en el municipio de San Juan de Urabá. Un niño de escuela que se iba a suicidar porque no tenía la posibilidad de terminar su año escolar. Y eso salió en todas las noticias. Y eso es lamentable. Y como ese niño de San Juan de Urabá, ¿cuántos miles de niños están en las mismas condiciones? Y no solamente en la Colombia rural, en la Colombia dispersa, en esa Colombia profunda. ¿Cuántos niños y niñas hoy están en los centros conurbados, en las ciudades nuestras, en Bogotá? ¿Cuántos miles de niños y niñas hoy no tienen conectividad, no tienen internet? ¿Cuántos miles de niños y niñas en Medellín, en Bucaramanga, en Santander, en Tunja, en todos los centros poblados, en Cali? Son miles y miles que no tienen hoy posibilidades. Unos porque no tienen el computador, pero muchos porque no tienen con qué pagar. Wilmer ahorita lo decía y sacó las cifras. Es que la gente no tiene hoy con qué pagar. Hoy aumentó. Estamos ya en un 20% de desempleo, por Dios. En un 20% y seguramente en el confinamiento que se nos avecina vamos a subir en desempleo. La gente no va a tener con qué pagar. Si ahorita no tienen un porcentaje demasiado alto, que ahorita les muestro las cifras, hoy peor y cada día va a ser peor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cómo escuchamos a esas personas. Nosotros tenemos que evitar que la población nuestra se vaya a suicidar porque no tiene con. Representante León, representante, tiene un minuto para terminar la intervención. Acordemos que estamos en la discusión de la proposición de archivo. Adelante, representante, encienda el micrófono. Presidente, con todo el cariño, y le pido un poquito más de tiempo porque yo creo que mi colega Ciro se gastó como 20 minutos, yo llevo sino 5. Para yo defender mi empresa, porque lo que veo aquí con las intervenciones de muchos de ustedes es que se va a archivar.
que yo por lo menos tengo el mínimo derecho a exponer como autor y como ponente de este proyecto, que yo sí considero que es supremamente importante, no solamente para momentos de pandemia, creo que es muy importante para momentos donde el país estaba en condiciones diferentes. 3 minutos, representante, adelante. 5 minutos, yo termino de exponer. Entonces, bueno, ya saben, el estrato 1, el 80% no tiene internet, del estrato 2, el 61% no tiene, y el estrato 3 no tiene, del estrato 3 el 53% no tiene internet. Y todo este conglomerado forman el 80% de la población. Entonces, yo creo que esas son cifras que hay que tenerlas en cuenta y son muy, muy importantes para poder entender esta realidad. Y si vamos a ver, por ejemplo, ahorita que mencionaban la pobreza multidimensional, la pobreza monetaria y la pobreza extrema, pues hemos aumentado. Y hemos aumentado muchísimo más en estos momentos de pandemia. Una pobreza multidimensional de un 19, casi un 20%, la pobreza monetaria en un 27% y pobreza extrema del 7.2%. ¿Cuánto ha aumentado entonces la pandemia y cuánto va a aumentar? Y si vamos a ver esas cifras, hoy, que fueron los del estudio hasta el 19 de abril del 2020, ahorita, se ha estimulado el uso de la información y las comunicaciones en un 3%. Y esto es supremamente delicado. Ya mencionaban pues, las empresas, que la más barata en promedio es casi 60,000 pesos para el uso del Internet. Pues la gente no va a tener con qué pagar. Y si vamos a ver lo que dice la OCDE, o sea, Colombia es el país en este momento que más está pagando de los países de la OCDE. Paga un 20% más de paquetes de Internet móvil. Un 20% más que todos los países. O sea, aquí estamos entonces mirando otra realidad que no es la realidad del pueblo colombiano, que tiene bastantes necesidades. Y si vamos a ver los ingresos de estas empresas, pues miramos que la Tigo, por ejemplo, Claro tiene en este momento, Claro está anualmente, eso fue en el 2019, 1.4 billones. O sea, eso es una cosa que para mí es sorprendente. Y aquí con esto quiero invitarlos a la reflexión. Y esto es sacado de las páginas oficiales, la información que les voy a dar, de las páginas oficiales de 4 ministerios. El Ministerio, por ejemplo, de Salud, hoy, en el año 2018, hicieron consultas 16.907.000 personas, 16 millones que van a consultar, obviamente, porque tienen una necesidad de mirar, de mirar cómo están los servicios médicos. Y ahorita que está en vía de aprobarse un proyecto de ley de digitalizar todas las historias clínicas, pues va a ser peor. ¿Y quién es la gente que accede a eso? Pues obviamente todo el mundo, pero particularmente la gente que más lo necesita. Vea, en el Consejo Superior de la Judicatura, el año pasado, fueron 38 millones de consultas. En el Servicio Público de Empleo, fueron casi 9 millones donde la gente estaba consultando por una vacante. Dígame, en este momento entonces, si la gente no tiene las condiciones de conectividad, que es más de 20 millones, ¿cómo van a hacer para eso? Se están vulnerando unos derechos. Y ahorita mencionaban, es que el gobierno está garantizando un subsidio. ¿Sabe cuánto es el subsidio para los estratos 1 y 2? De 8.313 pesos que le tocaría pagar a estas personas. O sea, eso es justo. ¿Y cuánto se está yendo en todos esos programas que son muchos recursos, pero ha sido poco los resultados? En los kioscos Vive Digital, todas esas cosas que se han gastado casi 4 billones, pero los resultados son muy pocos. Aquí han mencionado otro concepto que no está por ninguna parte del proyecto. Nosotros no buscamos con este proyecto de ley que el Internet sea un servicio esencial o que sea un derecho humano. Eso está en otro proyecto que también está en este momento cursando. Lo que estamos buscando aquí es que el Internet tenga un básico de gratuidad, un básico, así como el mínimo vital de agua, que el Internet tenga un básico de gratuidad, que es lo mínimo que se necesita. Pero también les quiero decir, ya las Naciones Unidas se han pronunciado
que el Internet tiene que ser un derecho fundamental. Ya hay países donde el Internet es un derecho humano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lo ha dicho en varias resoluciones, que el Internet, porque es que a través del Internet pueden acceder a esas páginas. Representante León, Sí, ya se culminaron los 5 minutos, tiene 30 segundos para culminar su intervención. un minutico. 30 segundos, representante, por favor, adelante. Sí. El Internet entonces se convierte hoy en una necesidad para buscar trabajo, para la conectividad, para poder estudiar. Se convierte en mucho que mencionaban que no importa porque una encuesta o el Twitter, fuimos tendencia que todo el mundo está buscando, está de verdad necesitando este proyecto de ley. Necesitamos un básico de Internet gratuito. Yo creo que aquí no podemos confundirnos porque realmente quien determina algunas de las cosas es algunas empresas, y nosotros lo que buscamos no es acabar con las empresas. Por eso decimos, el modelo de financiamiento de esto es un segundo por cada minuto de un plan, un segundo que pongan las empresas, y obviamente ya con el ministerio, en el fondo de MINTIC, ahí estarían los recursos. ¿Y a quién le tocaría pues regular eso? Al que nosotros decidimos que regulara, que era la comisión reguladora, para no generar una política pública, pero sí para que regule, porque es su función. El ministerio tiene esas funciones. Entonces yo sí los invito, compañeros, yo creo que es el momento de no archivar este proyecto de ley. Vamos a darle el trámite, que vaya a segundo debate. Yo creo que el país merece, por lo menos que esto se debata. Los demás colegas congresistas merecen que esto vaya a la plenaria y se enriquece. Y si definitivamente no es lo que el pueblo necesita y necesita otro, pues no tenemos problema, pero demos el debate. Esto lleva más de un año, no estamos inventándonos ahorita, hace un mes esto lleva un debate en serio y claro. Hay personas de la academia que han estado apoyando esto, muchos, perdón, de la academia, los medios de comunicación, de todos lados, que de verdad requieren. No podemos prohibirle, no podemos evitar. Yo creo que aquí tenemos que tener un mínimo de racionalidad para poder entender lo que este país necesita, lo que los colombianos y las colombianas necesitan, lo que los jóvenes universitarios necesitan, lo que los trabajadores necesitan, y es poder tener Internet para poder desarrollar. Yo creo que esto sí salva más vidas que cualquier cosa. Si evitamos que la gente salga, que la gente esté en la casa estudiando, trabajando, de esa manera se salvan las vidas. Si la gente va a estar en la calle porque no tienen opción distinta, porque son más de 20 millones de colombianos, yo creo que esto va a poner muchos muertos. Les pido, vamos a dar el debate en la plenaria, aprobemos en comisión, aprobemos eso. Yo creo que es lo más sensato que podemos hacer, y vamos a dar el debate serio y claro, que yo creo que el país merece un proyecto de ley como estos, o por lo menos que el debate sea más extensivo y poder generar unas condiciones. Le agradezco, presidente, y ojalá voten positivo el proyecto de ley y voten negativo este archivo. Muchas gracias. Muy bien, representante.